Hola, bueno, el día de hoy vamos a hacer la actividad extra que es acerca de la torre de líquidos. Vamos a hacer en este caso una torre de densidades donde vamos a comprobar y a verificar cuánto es la cantidad de densidad que pueden llegar a tener ciertos materiales. Bueno, los objetivos van a ser comprobar que los líquidos floten en distintas densidades, uno encima de otro, divididos en capas. Igual vamos a explicar los conceptos de densidad y de flotación, así como algunas variables que se llegan a presentar. Y por último vamos a llegar a observar que cuando añadimos ciertos materiales distintos y objetos, logran distribuirse según su densidad entre las capas de los líquidos. Ok, para iniciar, la densidad es una propiedad característica de cada sustancia y se define como la cantidad de masa en el volumen determinado. Los objetos menos densos que el agua flotan y también lo hacen los líquidos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar es un frasco de vidrio transparente, una cinta masking, un marcador negro, una regla, miel de abeja, agua que lo va a representar el color amarillo vegetal, es un colorante. Tenemos el alcohol etílico que va a ser el colorante rojo, aceite, jabón líquido, un clavo, granitos de maíz, una taparrosca de plástico, una moneda, un chicle y un pan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pegar la cinta masking en el costado de nuestro frasco de vidrio del agua. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir en partes iguales la botella y marcar las divisiones con una línea. Bueno, ahora vamos a colocar las sustancias diferentes. Primero va la miel de abeja, ya que es la más densa. Luego va el jalar el agua, que le pusimos el colorante amarillo. Bueno, ahora vamos a agregar el aceite. Bueno, ahora finalmente vamos a agregar nuestro alcohol. Bueno, así quedó nuestra torre de líquidos. Y ahora vamos a empezar a agregar uno por uno los objetos sólidos a la torre. Primero va la taparrosca de plástico. Hay que con cuidado. Ahora va la moneda de $1. Ahora van los 3 granitos de maíz.
nuestro clavo. Nuestro chicle. Y nuestro pandita. Bueno, los objetos según su densidad quedaron así. La taparrosca de plástico quedó en el primer nivel, que es el alcohol. El pandita quedó en el agua, que es el tercer nivel. El chicle y los granitos de maíz están en el siguiente nivel, que es el jabón líquido. Y por último, la moneda de 1 peso y el clavo quedaron en el último nivel. Bueno, ahora van las preguntas y todas las conclusiones así finales. La primera pregunta es, ¿por qué no se mezclan los líquidos? Tiene que ver con su estructura molecular de los líquidos. Si, por ejemplo, los extremos de las moléculas de un líquido son afines con los del otro, se atraerán, se pegarán y así unas a otras se unen formando una mezcla. La clave está en la polaridad de los líquidos y en su diferente densidad. La pregunta 2, que es ¿cómo quedaron acomodados los líquidos? Bueno, el más denso fue la miel de abeja, jabón, después sigue el jabón líquido, el agua, el aceite vegetal y el menos denso fue el alcohol. La pregunta número 3, que es ¿cómo es posible colocar estas sustancias sin que se mezclen? Bueno, el agua, el alcohol, la miel y el jabón son polares y pueden mezclarse entre sí, pero el aceite es apolar. Entonces, la miel, el jabón y el agua se mantienen separados por la diferencia de densidad. El agua y el aceite, por ser polar y apolar, se colocan según su densidad. La pregunta número 4, que es ¿qué líquido tiene menor densidad? En mi caso fue el alcohol. La pregunta 5, que dice ¿qué líquido tiene mayor densidad? La miel de abeja. La pregunta número 6, que dice ¿pasará lo mismo si le colocamos sólidos al interior de la torre de densidades? Bueno, la densidad de un líquido determinará si flotará o se hundirá el otro líquido. Entonces, un líquido flotará si es menos denso que el líquido en el que se coloca. Por esto, un líquido se hundirá si es más denso que el líquido en el que se coloca. Entonces, los sólidos tienen densidades altas, un poco mayores que los líquidos, de tal manera que si ponemos un sólido hasta el final, lo único que ocurrirá será que pues eso, ya que como tiene una densidad muy alta, se quedará hasta abajo. Y pues en cambio si sea un líquido, como por ejemplo el agua, va a subir. Y por ejemplo si fuera el aceite, que es apolar, pues se quedaría ahí estable, ¿no? La pregunta 7, que dice ¿cómo quedaron ubicados los objetos sólidos que agregaste a la torre de densidades? Bueno, el menos denso fue el taparroscas, la taparroscas de plástico, la tapita, que quedó en el nivel del alcohol, que es el primer nivel. Luego estaba el pandita, que quedó en el agua, el chicle y los granitos de maíz, que quedaron en el jabón líquido, y los más densos fueron el clavo y la moneda de 1 peso, al quedar en el último nivel, que es la miel de abeja. La pregunta número 8, que dice ¿cómo le hacen los barcos para flotar? Bueno, los barcos pueden flotar gracias a la flotabilidad, al mismo tiempo que la fuerza de su propio peso, que es por la gravedad, los empuja hacia abajo. La fuerza de flotación, que es igual al peso del volumen
del agua que desplazan los empuja hacia arriba. Y por último, la pregunta número 9. ¿Cómo le hacen los submarinos para flotar o hundirse en el mar? Bueno, los submarinos tienen unos depósitos que pueden llenarse de agua o vaciarse con unas bombas. Cuando los depósitos están llenos de aire, el empuje del agua sobre el submarino es mayor que el peso y de tal manera hace